muy poca gente sabe esto, pero mi padre fue uno de los que diseñó el rescate de la Embajada de Japón desde adentro. ¿Qué es PNL? Programación neurolingüística, ¿no? Es la programación entre el sistema nervioso y tu comunicación. Aguanté tanto que me pasó una pérdida más dura, en donde yo dije, ¿sabes qué? Ya. Una tradición muy dura, de una persona a la que yo estimaba mucho, ¿De un mejor amigo? ¿Una amiga? de una persona que yo había considerado un mentor y me dejó con más de soles de estafa. Señores y señoras, súper feliz y emocionado aquí en Hablando Entre Lobos. No saben lo emocionado que me siento de tener una persona que estuvo dentro de mi carrera de crecimiento personal, por no decirlo, una de las primeras personas. Es más, quiero hacer este pequeño relato. En el mundo de la gastronomía, hace aproximadamente 8 años, yo estaba metido en el mundo de la gastronomía aquí en Perú con un sueño maravilloso que tenía que tener restaurantes. Y recuerdo que un amigo mío me invitó a poder ir a ver a un coach de PNL que iba a hablar de la hipnosis. Yo claramente me acuerdo y le dije a mi papá para ir junto con él. Y por primera vez vi un tema de coaching y de hipnosis colectiva. En esos momentos explicaba de manera argumentaria muy bien todos estos temas y luego la gente salía a conversar. Y a mí me llamó tanto la atención este tema, me llamó tanto la atención cómo funcionaba el cerebro, que lo invité a mi restaurante. Y tenemos unas fotos ahí, el equipo las va a buscar y las va a poner. Con todos ustedes, uno de los hombres que ha recorrido distintas partes del mundo, ha recorrido distintas ciudades, ha ido a llevar un mensaje distinto a través de entrenamientos, a través de tratamientos a distintas partes del mundo y personas que hoy por hoy están cambiando sus vidas gracias a la información que tiene. Tenemos aquí en estos momentos al tremendo Orlando de Negri. ¿Cómo estás? Hola Renzo, ¿qué tal? No, primero, gracias por tremenda presentación, hermano. Para mí es un honor estar acá contigo. Han pasado ya casi 8 años desde la primera vez que nos conocimos y que tuvimos la oportunidad de compartir. Y hoy día, pues, ver todo lo que has logrado, todo lo que has construido, la persona en la que te has convertido, pues es muy emocionante porque tu historia es tremenda, hermano. Y de eso se trata el crecimiento personal, ¿no? Se Total. trata de uno estar en constante reinvención de uno mismo. Y tú has hecho una obra de arte de eso. No, Orlando, yo creo que todos tenemos una historia, pero todos ven siempre la gloria, pero nadie sabe la historia. Correcto. Todos ven las victorias, pero no saben qué pasó para poder llegar a ese punto. Entonces yo quiero... Ahí llegó tu cafecito, ¿no? Sí, A ver, perfecto. ahorita nos lo pasan. Ya. Entonces quería comenzar con esta pregunta, Orlando. Orlando, eh, ¿cómo eras de niño? Una buena pregunta. Me han dicho que tú haces preguntas bien estratégicas, ¿ah? Algunos podcasts he visto, algunos reels. Una buena pregunta. ¿Cómo era de niño? Es una pregunta compleja de responder porque he tenido diferentes etapas. En mi vida han pasado cosas que han cambiado mi forma de pensar y han pasado cosas muy duras, es decir, he tenido cambios muy repentinos en mi vida, ¿no? Ujú. Pero yo dentro de todo siempre me enorgullece pensar, recordarme como niño, porque siempre he sido una persona noble, apasionada, bien intencionada, eh, de niño un poco picón, un poco Competitivo. competitivo totalmente, es decir, los mundialitos del parque, ¿no? Las pichangas eran a muerte, es decir, ahí me sacaban o muerto o muerto, o campeón o muerto, ¿no? Esa era una frase y sin ser de repente el más talentoso, siempre terminaba campeonando en los mundialitos o luchando a la final, ¿no? Y era que desde niño creo que observé a mi papá, y esto es algo que para mí es muy importante y que la gente lo sepa, ¿no? Mi papá sí me contaba mucha narrativa, pero lo que yo aprendía de él es lo que él me enseñaba con el ejemplo. Y él nunca me exigió algo que él no estaba dispuesto a hacer frente a mí. Y eso me parecía extraordinario. Entonces yo vi a mi viejo desde muy pequeño
enfrentándose a todo y haciendo que las cosas sucedan a pesar de todo, ¿no? Y por eso es mi frase, hay que hacer que las cosas sucedan, porque al ver esto todos los días, yo me convertí en un chico que hacía que las cosas sucedan. Y ahí nacen las frustraciones, ¿no? Porque cuando eres pequeño estás en ese estado de aprendizaje y fracasas mucho. Pero yo creo que por esa parte siempre, como te digo, noble, feliz, comprometido con mi familia. ¿Qué soñabas cuando eras niño? Ser piloto. De hecho, yo tenía una frase cuando me decían, ¿a qué te vas a dedicar? Y yo decía, voy a hacer avión, voy a ¿Por ser qué? piloto. ¿De dónde salió eso? Mi papá fue militar, fue Fuerza Aérea. Ah, tu papá fue de la Fuerza Aérea acá Fue del comandante Perú. general de la Fuerza Aérea, el número 1. Llegó hasta la parte más alta de la Fuerza Aérea. Y ahí yo también fui Fuerza Aérea. O sea, ¿tú te subiste a los aviones? Claro, de yo he niño? volado. He hecho el curso de despestaje militar, de supervivencia en el mar, de tiro, todo. ¿Tú que estudias la mente, los sueños se heredan? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos. Esa es una pregunta científica, cultural y religiosa. Esta pregunta se responde con estos tres ámbitos. Porque la ciencia sí ha podido demostrar, ¿ok? Muchas gracias. Hermano. La ciencia sí ha podido demostrar, ¿ok? Que hay información genética heredada a través de los genes. Entonces, si hay información genética heredada, heredas comportamientos, emociones y recuerdos. Y los sueños son parte de los recuerdos, ¿ok? Entonces, a través de la genética hay una posibilidad de que los sueños se puedan trasladar, ¿no? Cultural, ¿por qué? Porque también parte de la filosofía, ¿no? Parte de, parte de la espiritualidad, parte del alma. Yo soy una de las personas que cree que así como existe información genética heredada, también existe información espiritual heredada. Solamente que ese es un campo en el que no se puede estudiar a través de la ciencia, ¿no? Se estudia de otra manera. Entonces, y religión, ¿por qué? Porque hay religiones que tienen parámetros que no están dispuestos a creer cosas. Entonces, lo ven desde otro enfoque. Pero en el fondo yo creo que sí es posible. Es posible, pero es raro, porque normalmente nosotros, todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito para con nosotros. Entonces, heredar un sueño tiene que tener un propósito. Y ahora, ¿estamos hablando de un sueño real de irte a dormir y soñar y ese sueño heredarlo? ¿O estamos hablando de un sueño de metas y de objetivos? Creo que por ahí estamos, no estoy hablando de otra cosa. Uh-huh. No, yo creo que por supuesto que sí, por la admiración, el modelado y por la cercanía, ¿no? Te pregunto esto porque según la genética, hay dos, ¿no? La genética y la epigenética, ¿no? Que la epigenética habla de la heredación de información y la genética es como que, no, tu papá es así, tú eres así. Y estoy hablando que en general, en términos generales, se hereda todo. O sea que si tu papá de repente es algo ideológico, tu papá golpea a tu mamá, pues tú tendías a tener los mismos patrones. Ah, ok, ya entendí la pregunta. No, para mí esas son excusas. Bruce Lipton, ¿no? El dueño del libro La biología y las creencias, uno de los epigenéticos más conocidos, él literalmente te dice que, y te lo demuestra a través del estudio de la genética, de que los genes no determinan de ninguna forma tus comportamientos a largo plazo. Para nada, ¿ya? Solamente 1%. ¿Ok? Entonces, ¿el resto qué es? El resto es el comportamiento. ¿Ok? Entonces, si tú le pegas, digamos, a tu esposa porque tu papá le pegaba a tu mamá, es más porque has aprendido el comportamiento que por una genética heredada. ¿Ok? Y esto es ahí, acá es en donde está, digamos, la fina línea entre echarle la culpa a la genética y hacerte responsable de tus actos, ¿ya? Porque se hizo un estudio, ¿ok? No me acuerdo exactamente si eran con gemelos o con mellizos, pero nacen con la misma genética. Y al pasar del tiempo, ¿ok? Cuando los vuelven a investigar, se dan cuenta que sus genes han cambiado totalmente. Total. ¿Ok? Entonces, ¿qué demuestra? Que la genética no se mantiene en el tiempo, sino que la experiencia es la que influye más en el cambio del ser humano. ¿Ok? Entonces, hay personas que dicen, no, pero como mi abuelo sufrió de cáncer, yo también voy a sufrir de cáncer. Claro,
si es que mantienes los mismos comportamientos que llevaron a tu abuelo a tener cáncer. La alimentación, la forma de pensar, las emociones que sientes. Porque acuérdate que nosotros, de los 0 a los 7 años, estamos en un estado hipnótico. También científicamente demostrado, la frecuencia Z. La frecuencia Z del hipnosis tiene 3 características principales. Ser creativos, aprender y recordar. Porque estás entre 4 y 8 Hz de información en donde tu mente entra en la capacidad de poder estar en esos estados de aprendizaje, de creación y de memoria. ¿Ok? Entonces, en esa frecuencia tú estás de los 0 a los 7 años. Y en esos 7 años tú no criticas nada. Si te dicen que eres estúpido, lo aceptas. No te vas a poner a criticar. Simplemente estás en un estado de aprendizaje. Todo es aprendido. Entonces, si tú ves a tu papá fumando, si tú ves a tu papá tragando dulce, si tú ves a tu papá pegándole a tu mamá, no va a ser la genética la responsable de eso. Va a ser lo que has aprendido, ¿ok? Durante tu infancia. Y aún así, a los 7 años, a los 14 años, todos tenemos la oportunidad de decir se acabó y cambiar. Se acabó. Es decir, echarle la culpa a la genética o a los primeros 7 años de la vida, para mí personalmente no va, hermano. O sea, uno puede cambiar, totalmente puede cambiar. Orlando, ¿qué es lo que tú cambiaste? Yo cambié muchísimas cosas. Yo amo a mi papá, amo a Por mi mamá. ejemplo, Por ejemplo, mi apertura sobre las creencias y sobre la filosofía, ¿no? En mi familia la programación neurolingüística, no por mi papá, pero por mi mamá, no era vista con mucha amplitud, por creencias o por formas de pensar, ¿no? como una familia de ingenieros que su hijo quiere ser cantante. Exacto, Ok. ¿no? Tal cual, ¿no? Siempre amarrados al trabajo, a la forma tradicional también, ¿no? Y yo desde muy pequeño me empecé a cuestionar un montón de cosas. Es como siempre he tenido un ¿Qué cuestionamiento te interno. cuestionabas? Por ejemplo, una soncera. ¿Por qué la lisura es una lisura? ¿Por qué decir carajo está mal? Si son letras. ¿Por qué las personas le ponen un significado tan intenso a esto? Ese fue uno de mis primeros cuestionamientos cuando era niño. ¿Por qué está mal decir carajo? ¿Por qué te afecta y por qué te afecta? ¿Por qué está mal? Si es una letra, son palabras, son letras unidas. ¿Qué es lo que hace que esté mal? Y ahí te das cuenta que lo que Y es filosofía. es filosofía, pero lo que hace que esté mal es un conjunto de pensamientos de personas que han decidido que esa frase es una mala frase. ¿No? Claro, no, aparte que las palabras tienen mucho poder en los niños o en lo que sea. Exacto. Para mí, por ejemplo, o sea, a un niño decirle, en mi caso, ¿no? Un niño decirle, oye, tú no sirves para nada. Por supuesto. Puta, esto está cabrón porque le puede generar un trauma a ese niño si no sabe cómo controlar sus pensamientos y sus sentimientos. Las palabras en ese sentido son todo, pues están conectados al sistema nervioso y conectan el sistema nervioso considerado la mente inconsciente, y la mente inconsciente, cuando tú le dices a un niño que no sirve para nada, se crea la historia en la mente de que es verdad, que no sirve, y a raíz de ese nuevo pensamiento crea nuevas creencias. Pero, por ejemplo, en el caso de carajo, claro, decirle a tu mamá andate al carajo está mal, pero no está mal decir carajo, está mal mandar a tu mamá al carajo. Pero decir, ¡au, carajo! Esa palabra podría ayudarte a expresar mejor tu dolor, a desahogarte, ¿cierto? Pero, ¿tú qué prefieres decir cuando te golpeas? ¡Au, puta madre! O ¡au, recorcholis! ¿Cuál te desahoga más? Claro, eso es cierto. ¿No? ¿Cuál te desahoga más? Entonces, ¿por qué se castiga el uso de la palabra en vez de enseñarla a utilizar de forma correcta? Entonces, desde ese punto, empecé a cuestionarme cosas. Y ahí empecé a cuestionarme la existencia, la creación, a lo que llamamos Dios. Empecé a cuestionarme por qué muchas religiones enseñan desde el miedo y no desde el amor. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a cuestionarte esto? 14. ¿Por qué empezó ese cuestionamiento? Porque ¿Algo viviste? Sí, o sea, lo que pasa es que yo desde muy pequeño viví cosas muy fuertes. Por ejemplo. Mi papá fue secuestrado a los 7 años, cuando yo tenía 7 años, por terroristas, 4 meses en la Embajada de Japón, ¿no? Yo viví toda esa experiencia y todos los días pensaba que mi papá podía morir, ¿no? ¿Y qué edad tenías? 7 años, ¿no? Y yo me acuerdo haber hecho un pacto con la Virgen en ese momento, ¿no? Con la Virgencita que está frente a mi casa, ¿no? Yo la miré a los ojos y le dije, si tú me hueles a mi papá,
yo voy a ser alguien para este mundo. Y ahí me acabo de acordar eso. ¿Ah? Y me acuerdo que encima visualicé cómo le iba a agradecer. Iba ahí corriendo, me iba a tirar de rodillas y iba a decir, bien, regresó mi papá, gracias, Virgencita. Y eso fue exactamente lo que hice. El 22 de abril, que es la liberación de los rehenes. ¿Cómo se hace un pacto? Mira, un pacto es como cuando tú le prometes algo a tu mejor amigo. Tiene que ser de corazón, con congruencia y con Como cuando honestidad. se... Sangre con sangre, así. Tipo las películas, ¿no? Sangre con sangre ya es un poquito como Romántico. romántico. De hecho, me imagino que metafóricamente y en un sistema de creencias puede hacerlo más poderoso, porque estoy tan comprometido que estoy dispuesto a hacer mi austeridad, Claro. ¿no? Y unir mi sangre con sangre. Pero yo creo que cuando dos personas están bien alineadas, con corazón, de verdad, y con congruencia, se genera un buen pacto. Y aparte, pobre de aquellos que rompen un pacto, con quien sea, porque no están rompiéndolo con la persona, sino con ellos mismos. Y eso es un daño muy grande. La Virgen. Te digo, ¿tú crees en la Virgen? Sí, Ok. Al tú hacer el pacto con la Virgen, ¿tú sientes que la Virgen tuvo que ver con esto? Dios tuvo que ver con esto, ¿no? Y hay un montón de formas de llegar a Él, ¿no? Claro, a través de la Virgen. A través de la Virgen es una de ellas. Entonces crees en los santos. Creo, es que sí, pero no Que canalizan todos a Dios, a Dios, obviamente. claro. Pero es que más que creer en los santos, como llamarlo, lo que pasa es que cuando hablamos de creer en la Virgen o en los santos, se lleva mucho a la religión, Claro. ¿ya? Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees, hay alguien en tu vida que ya no esté contigo y que tú has amado demasiado? En estos momentos aún no. Aún no, ya. Pero que si me pasaría, pues sería mi abuelo, ¿no? Tu abuelo. ¿Y tú te imaginas rezarle a tu abuelo? ¿Creerías en que él te escucha? Sí, Exacto. totalmente. Para ti él... O sea, yo creo que tendríamos una comunicación siempre. Entonces, él podría ser o cumplir el rol de un santo, que es una persona cercana a Dios, que a través de la experiencia de su vida fue tan ejemplar para ti, ¿ok? Increíble, Y fue increíble tan, explicación, tan me gustó. hermosa la experiencia que te hizo vivir en vida, ¿ok? Que tú puedes hablar con él para que él canalice con el cariño que te tuvo a ti la conversación con Dios y es como que abogue por ti. Total. Entonces, ¿por qué la Virgen? Porque yo soy del Colegio Inmaculada y a nosotros nos enseñaron a amar mucho a la Virgen. Y yo compré la idea y para mí, llamémosle coincidencia, cada vez que le he rezado a la Virgencita o he hablado con ella, las cosas me han funcionado mejor. Entonces, para mí es eso, es más que santos, más que virgen, más que es el amor que tú le tienes a este ejemplar de vida que cumplió un rol tan importante en la vida, que puede ser una gran alma o un gran espíritu con el cual puedes canalizar mejor la información con nuestro hermoso y extraordinario Padre. Total. Bueno, entonces, ¿qué sentiste cuando tu padre lo liberaron de este secuestro? Uf, mira, primero supe que iba a pasar. Era como parte de mí estaba seguro que eso iba a pasar, ¿no? Y ahí sentí una felicidad tremenda porque muy poca gente sabe esto, pero mi padre fue uno de los que diseñó el rescate de la Embajada de Japón desde adentro, a través de clave Morse, a través de conversar con el Señor de los Milagros, en donde había un micrófono y él sabía, o sea, hubo comunicación entre dentro de la embajada y fuera de la embajada. Entonces, cuando liberan a mi padre, a muchos sabían eso y aparte mi papá era una persona muy querida. Y cuando él llega, yo fui a recogerlo, ¿no? Lo abracé como nunca en mi vida lo había abrazado. Me acuerdo que le pregunté, ¿y mis stickers? ¿No? Porque yo le regalé unos stickers y le dije, cuando salgas me los devuelves, ¿no? Como los stickers más importantes que yo tenía. Era chico. No, lo abracé muy fuerte, le dije que lo amaba y le dije, ¿y mis stickers? Y me dijo, ¿qué stickers? ¿No? Se quemaron adentro. Entonces nos regresamos y entramos al parque de mi casa, ok, y parecía un estadio.
miles de personas con bombos y con platillos gritando, cantando el himno nacional, somos libres. ¿No? Wow. Fue una experiencia extraordinaria. Entonces, cuando tú me preguntas cómo fui como niño, hay un antes y un después de esa experiencia, ¿no? ¿Qué le pasó a tu papá adentro? Bueno, mira, mi papá era una persona demasiado entregada a Dios. De hecho, él se paró en la embajada de Japón, estando secuestrado, en la baranda, a gritarle el himno nacional a Serpa Cartolini. Somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Y estuvo amenazado muchas veces, ¿no? O sea que él arriesgó su vida con la fe que tenía. Exacto. No, mi papá, Y no le dispararon. no, mira, son incontables las veces en las cuales mi papá ha arriesgado su vida legítimamente. No indirectamente, sino directamente, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces, em, una persona que ama a Dios y ama su propósito no le tiene miedo a un ser humano, porque no ¿Qué es tiene el poder. miedo para ti? El miedo es la ausencia de fe, ¿ok? Porque el miedo es creer de que lo que tú quieres conseguir no es posible, o lo que tú quieres que pase no es posible, ¿no? O que algo te va a pasar. Pero justamente ahí es en donde hablamos de la fe. Estamos en un plano en donde estamos aprendiendo cosas. Y cuando conectas con el amor, cuando conectas con la vida, con la esencia, con el espíritu, te das cuenta de que en verdad nada te puede pasar y de que todo es parte de algo. Entonces, por eso es que te das cuenta que digamos, lo- las personas con más fe del mundo son las que menos miedo tienen. Ojo, no es ausencia de temor, porque el miedo aparece en todos los seres humanos como como un componente químico, un cóctel de hormonas, pero lo canalizan y lo entregan, ¿no? Entonces todos sentimos miedo. Jesús sintió miedo, pero el amor y la fe eran más fuertes. De repente una persona normal hubiera entrado en ataque de pánico en todo lo que él tuvo que vivir, ¿no? Pero el exceso de fe y exceso de amor que él tenía, le enseñó al mundo que el miedo no es... Y ahí viene mi frase, el amor es todo, el miedo es nada. O sea, uno de tus grandes mentores fue tu padre. No, fue el número uno, fue mi padre. No hay nadie, ni Tony Robbins, ni nadie en esta vida que me haya enseñado más de la vida que mi papá. Nadie. Imposible de conseguir. ¿Qué pasó luego de eso? Bueno, llegó tu padre, las cosas se normalizaron. ¿Y qué ocurrió luego? Ya No, tenías 14, 15 años, me dijiste no, por ahí. 7 años cuando mi papá estuvo en la embajada de Japón. A los 10 me fui a vivir a Inglaterra. Mi papá fue agregado militar en Inglaterra. Prácticamente lo sacaron del país, ¿no? Para que puedan suceder cosas en el Perú que no iban a poder suceder si él estaba presente. Mi papá siempre ha sido una persona muy recta, muy, muy recta, ¿no? Este, y desde ese momento, digamos, la vida de mi papá cambió mucho. Porque desde ese momento hasta el día en que él falleció, vivió defendiendo su institución y los valores de su institución. Y eso hizo que fuese un tornado de experiencias, ¿no? ¿Y qué ocurrió luego? O sea, cuando ya tu papá... ¿Qué pasó en Inglaterra? O sea, ¿tú llegaste a los 10 años a Inglaterra? Sí, ahí estudié un año, estuve en un colegio bien, bien chévere, ¿Qué idioma? inglés. ¿Inglés? Ah, pero ya sabías inglés. Más o menos, porque cuando teníamos 7 años, ¿Te defendías? sí, un año antes de que pase lo de la embajada, estuvimos en Panamá, en la base americana. Y en la base americana de Panamá todos hablan inglés. Y ahí aprendí inglés, en el colegio también, pero ya en Inglaterra, como estudié en inglés, Ahí ya lo agarraste al 100. lo agarré al 90, ¿no? De ahí uno va creciendo y va aprendiendo más. Y luego en Inglaterra te regresaron a Perú. Luego de Inglaterra regresé a Perú. ¿Y no quieres quedarte en Inglaterra? ¿O sí extrañabas Perú? Posible, claro. Perú total. Con todo, acá estaba mi gente, mis amigos. Claro, extrañabas un montón, me Y imagino, a sobre todo a esa todos. edad, que valoras otras cosas. Y luego de ello, ¿qué ocurrió? Bueno, luego de los 10 años empecé a jugar fútbol. Empecé a jugar fútbol por diferentes equipos. Quería ser jugador de fútbol Quería ser profesional. jugador de fútbol profesional. Hoy casi todos los peruanos que se han sentado aquí me dicen que quieren ser futbolistas. Y lo mismo pasa con
personas que entrevisté en Argentina y Brasil. Tenemos una cultura de fútbol muy fuerte Claro. en Sudamérica. ¿Tú a qué te dedicas? Es una buena pregunta, ¿no? Porque no pudiste haberte dedicado al fútbol, ¿no? Esa es la pregunta que se tiene que hacer acá en Perú o en otro país, ¿no? Orlando, vamos a adelantarnos un poquito y quiero que me digas, pasó esa locura del fútbol, entraste a la universidad, A la Fuerza Aérea, a la Fuerza Aérea. ¿En qué edad entraste a la Fuerza a Aérea? los 17, Entraste a convertirte en piloto. así es. ¿Y qué pasó ahí? Uf, no, uf. Fueron los 3 años y medio más locos de mi vida. O sea, si yo pensé que había pasado por algo doloroso en mi infancia, la Fuerza Aérea se encargó de mostrarme que había cosas que no se habían terminado. ¿Qué pasó en la Fuerza Aérea? O sea, más allá del exceso de entrenamiento físico, porque, a ver, es natural, todo militar tiene que entrenarse, y la Fuerza Aérea, algo que muy poca gente sabe, es que la Fuerza Aérea tiene un nivel de entrenamiento bastante intenso. Cabrón. Yo he estado en internados de colegio militar. Claro, Conozco, te entraste como perro, me supongo. obvio, perro porquería. Así es como entras en el primer año, ¿no? Esa etapa que viviste es muy loca. ¿Cuál es la anécdota más cabrona que viviste en la Fuerza Aérea que quisieras contar? Bueno, mira, te voy a contar una bonita. Ya, pues, hay un montón. Lo que pasa es que cuando tú le preguntas a un ex militar o a un militar, porque nosotros Claro. nunca dejamos de estar fuera de servicio, somos reserva activa para siempre. Cuando tú le preguntas a un militar cuál ha sido tu anécdota, o sea, abre un libro del tamaño. Ahora una Biblia de secuencia. Brother, yo tengo un montón. Claro, todos La tenemos marcha de demasiado. campaña, la nube luz, o sea, hay muchas. Hay demasiadas. Pero todos tienen siempre una historia que se quedan y dicen, esta es la que siempre he contado. Mira, es que ahorita tú me preguntas eso y se me vienen 5, ¿ya? Pero te voy a contar una que yo creo que es la que más le va a gustar a la gente escuchar, ¿ya? Yo cuando... Espérate, ¿y cuál es la que más te gustaría escuchar a ti? Esa. Ok. Esa también porque Perfecto. Ya la, está bien. la utilizo mucho para explicar cosas de crecimiento personal y de Va. PNL. Listo. Ya cuando nos llevaron a Piura, al curso en vuelos, ya para graduarnos como pilotos en despistaje, que son 16 horas de vuelo, lo único que confirma es que sabes despegar un avión y aterrizarlo, solo, ¿ya? Entonces son 16 horas de vuelo. Para poder llegar a eso tienes que estudiar y tienes que pasar tus exámenes de emergencia, de procedimientos, de ingeniería, todo. Son como 10 exámenes en donde calculan 100 sobre 100 y en todos puedes pasar con 90. Menos el de emergencia, que es 100 sobre 100. No puedes fallar ni uno, ¿ya? Porque emergencia tienes que tenerlo tan aprendido que tienes que hacerlo perfecto y punto. No hay, digamos, permiso de equivocarse. Porque cuando entras en una emergencia no tienes tiempo para equivocarte. Es como y listo, ¿no? Claro. Entonces justamente por eso es más exigente. Bueno, yo había aprendido todo, estaba muy contento porque había pasado todo a la primera, 100 sobre 100 en casi todo, 98 por ahí uno, pero emergencia 100 de 100, todo bien. Y pues me sentía el hijo del general Orlando de Negri, el piloto, ¿no? Top Gun, prácticamente Maverick y todo. y, y pues llega mi primer día de vuelo, ¿no? Y miraba pues el avión, lo miraba y me brillaba en los ojos como diciendo, dame mi carro, no, dame mi carro, quiero volar. Y me tocó hay como 7 instructores para los 30 pilotos que nos estamos graduando en ese momento. Ajá. Y a mí me toca un piloto de combate, un piloto de caza. Y yo feliz porque mi sueño en ese momento era volar el MiG-29, un avión de combate espectacular que tiene Perú. Y que a pesar de que han pasado los años, sigue siendo considerado un avión espectacular, porque tiene tecnología moderna y demás. Entonces, yo contento y conectado con ese avión, miraba pues el T-41 y decía, este es el primer paso. El T-41 es una avioneta de ala alta, ¿ya? La ventaja de esos aviones es que flotan de más, ¿no? Como que se suspenden bastante, como una cometa. ¿Okay? Y la cosa es que con todos los exámenes bien pasados, pasé a mi primer curso, a mi primera hora de vuelo. Y empezamos a despegar. Y
Yo estaba así como contento como un niño que recién está mirando, pues no sé, Claro. este, un regalo. Y empezamos a volar. Y me empieza a decir, ya, haz esto, ya, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Y en todo me equivocaba. Apretaba una luz, apretaba la otra que no era, ¿no? Casi apago el motor. Todo hice mal. ¿Te pusiste nervioso? Me puse súper nervioso, nada me funcionaba, o sea, no sabía qué hacer. Y él tenía una rama dentro del avión y empezó a golpearme con la rama, ¿no? Perro porquería, piloto, no naciste para eso, ¿no? Y mientras que me seguía golpeando, me seguía dando instrucciones. Entonces ya en ese momento o Ya sea, reacciona. claro, así es la gente loca en la Fuerza Aérea. Sí, 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 Te sí. están pegando mientras que estás en el aire y tú... Pero te pegó fuerte. No, fuerte. Ahí suave no existe. O sea, Claro, si no te claro. dejan, si no te dejan marca, ¿no? No es. No es, tienes que renunciar al día siguiente, ¿no? Entonces, claro, fuerte, fuerte. Y me dijo, ya, suelta el avión, porquería, perro, no has nacido para ser piloto. Coge el avión y lo aterriza él, ¿no? Y yo en ese día fui quebrado me fui de frente a mi cuarto. Que me voten, me da igual, no voy a ir académico, me voy a mi cuarto y a llorar. Llegué a mi cuarto y me puse a llorar. Un ratazo, no paraba. Decía, ¿cómo le voy a explicar a mi papá que soy una cagada? ¿Cómo le voy a explicar a mi papá que no sirvo para esto? Claro. ¿No? Él es el número uno, mira todo lo que ha logrado y yo, ¿qué soy? Un importante cuestionamiento en mi vida, ¿no? Totalmente. Porque muchas personas admiran tanto a sus padres que quieren ser como ellos. Eso es cierto. Y yo estaba pues totalmente destrozado. Me acuerdo que me la pasé meditando. Meditar sin saber que meditaba, porque no sabía nada de meditación en ese momento. Solamente cerré los ojos, puse música, ¿no? Y empecé a hablar conmigo mismo, empecé a canalizar. Y al día siguiente dije, fuck it, voy a hacer que esta vaina suceda. Me levanté, me levanté una hora antes, fui al avión y empecé a practicar. Pa, 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 pa. Todas las herramientas, mencionaba el nombre de la herramienta y la tocaba. Boom, esto sirve para esto, esto para esto, esto para esto. Y luego me puse ¿no? Me tapé los ojos, así a lo Mr. Miyagi, y empecé. Boom, 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 boom. Y acá es en donde yo explico, por ejemplo, en programación neurolingüística, esa es la diferencia entre la competencia consciente y la competencia inconsciente. Tú puedes saber la información y otra cosa es saberla inconscientemente. Que tu mente la conozca no significa que tu cuerpo ya se haya adaptado a ejecutarla. Y ahí es en donde la mayoría de empresarios fracasa. Saben la información, pero una cosa es saber la información y otra cosa es ponerla en práctica en el día a día. Otra cosa es amarrarte los tenis sin ver. Exacto, es totalmente diferente, ¿no? Como cuando aprendemos a manejar un carro. Tú sabes que el timón lo volteas a la derecha y volteas a la derecha, sabes que cuando frenas, frenas, sabes que la radio se prende de una manera. Claro, es inconsciente. Es inconsciente, pero cuando recién estás aprendiendo, ¿ok? Te chocas. Te chocas, frenas demasiado fuerte, volteas el timón muy fuerte. Claro, cuando agarras por primera vez un carro, medio desconfiado todavía. Y frenas y se te apaga el carro si es mecánico y de pronto piensas que nunca vas a aprender y te ponen música y te distrae y dices, no, baja la música que me tengo que enfocar. Entonces, pero sabes todo, pero no significa que sepas utilizarlo. ¿Ok? Entonces, ahí es en donde pasas a competencia consciente, no, la competencia consciente a competencia inconsciente, que es el tercer paso y el cuarto paso del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí me levanté el día siguiente, como te digo, y boom, lo hice todo. Y empezamos a volar al día siguiente y me decía, ya, prende el motor, acelera, ¿no? Luces, pa, y todo perfecto. Y me miraba, ¿no? Y agarró, sacó la rama y la puso a un costado. A ver en qué te hace equivocar. Y decía, ya, sube, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, 120 pies o 600 pies, sube a 600 pies. Perfecto. Neutralízalo en 600 pies. ¿No? Y ahí era como que con la mano, ¿no? No, con el neutralizador, perro. Yo te sacó su rama, empezó a pegarme porque hay una herramienta que tú utilizas para que el avión se quede estable en altitud de forma mecánica. ¿Ya? Bueno, me pegó, pero ya me pegó porque quería pegarme, porque ese fue mi único error. Y a la sexta hora de las 16, él me empezó a
también dar esa información, a retarme, a presionarme. Y decían, neutralicen 600 pies. 600 pies. Y ya te empezó a pedir huevadas así locas. Y todas las hacía bien, ¿no? Y ya empecé a cochinearlo, ¿no? Oye, se malogró el altímetro. Pues, ¿por qué? Porque está en 600 pies y no se mueve. Me decía, gracioso eres, ¿no? Y pa, me golpeaba por gracioso. Pero ya hicimos una relación, Claro. ¿cierto? Y de pronto me decía, ya, aterriza. Estábamos a punto de aterrizar. Y estábamos entrando a la cola, ¿ok? Y veo la pista y el avión estaba como que volteado. Yo trataba de meter el avión y el avión se volteaba y se volteaba y se volteaba. Y trataba de meter el avión y se volteaba y se volteaba y se volteaba. Y él agarró frío como piloto de combate. Dijo, acá nos matamos, este perro prende, ¿no? Y dijo, ya, tú lo haces solo. Se cruzó las manos y empezó a mirarme y yo empecé como que el avión entraba así. Y la pista era acá y estábamos así, ¿no? Claro. Y yo trataba como que de ponerlo tipo normal. Claro, para que Y- haga muy buena... Para que vaya bien. Y cada vez que lo hacía así, se me iba de lado y tenía que regresar y ¡fum! La única forma que entraba era así. Entonces empecé a entrar así, dije, ya, lo aterrizo así. Empecé a entrar así, prácticamente en doblado, ¿no? Empecé a entrar en doblado y cuando ya estaba a punto de impactar, él estaba dispuesto a matarse. Él quería ver si sabía, simplemente. ¿Puedes creer que el 80% de las personas que ven Hablando Entre Lobos esta entrevista llena de valor no están suscritas? Así que te pido que te suscribas. Tu servidor Renzo Martos, experto en marca personal y en redes sociales, que quiero que me conozcas un poquito más. Suscríbete porque voy a entregarte y voy a seguir volando para entregarte la mejor información. Simplemente es un corto para que sepas que no estás suscrito y te estás perdiendo de mucha información para tu cerebro, para tu conocimiento. La sabiduría es poder, así que nos vemos. Ahora sí te dejo con la entrevista para que la sigas viendo. Disfrútala y aplica todo el conocimiento. Cuando yo, estaba a punto de entrar, ¿no? Volteo el timón, ¡boom! El pedal, también lo presiono para que el avión haga el pedal hace esto en el avión, ¿ok? Y el avión hace esto. O sea, el timón hace esto y el pedal hace esto. Ok. Entonces tú cuando entras así, lo que tienes que hacer es esto y luego el pedal para que ¡fum! Enderece. Entonces es una locura y sobre todo un avión así, que es, lo soplas y se vuela. Empecemos a entrar así y un aterrizaje sedita, sin un bote, ¿ok? Y frené todo bien y me empezó a golpear otra vez, no, perro, porquería, mira el susto que nos has hecho pasar. yo ya salgo asadazo, dije, ya, no, o sea, ¿qué más, no? Salgo Claro. asadazo, me voy a jugar Need for Speed en mi computadora, ya, mátenme, ya fue, ya no quiero nada. Estaba atrás con la lágrima en el ojo diciendo, oye, siento que nos hemos salvado la vida con una cosa que acabo de hacer y me ha caído palo igual. Y eran como, eso fue como a las 6 de la tarde. Claro. A las 8:30 de la noche entra él con 2 comandantes y ponen a todos los cadetes de pie. ¡Perros, atención! Todos, atención, ¿no? Todos mirando al cielo. Y todos mirando al cielo. Obviamente cerré la computadora y para que no vean que estaba jugando Need for Speed, ¿no? Y dice, cadete de Negri, preséntese. Me va a humillar de nuevo. Y me pongo al frente y le dice a todos, con todos, por favor, unos aplausos para el cadete de Negri. Y empiezan a aplaudir. Ha aterrizado en algo que es considerado una emergencia, con el viento cruzado de cola, ¿no? y con una intensidad peligrosa en el aterrizaje. Y lo ha hecho de lujo. De Negri, 32 sobre el estándar. Ese día, él se me acercó y me dijo, perro, eres el primero de la clase. A partir de ahora no necesitas aprender nada más. Desde ahora en adelante vamos a jugar con el avión. Y acá está la anécdota, ¿no? Empezamos a jugar con el avión, obviamente yo estaba contento y ahí es donde yo le digo a las personas, hay veces que tú crees que lo estás haciendo mal Claro. por el contexto que está sucediendo alrededor tuyo, pero no necesariamente lo estás haciendo mal. Tienes que tener fe, tienes que seguir haciendo las cosas, seguir aprendiendo, seguir practicando. Total. Y bueno, el día siguiente nos fuimos a volar. Ya, obviamente, ya la rama la había guardado. Y me dijo, vamos a hacer un juego. Ya que tú quieres ser piloto de combate, ¿no? Sí, perfecto. Pero esto es ilegal. Nunca lo digas en ningún podcast en tu vida cuando seas más conocido. Por favor. No te preocupes, mi capitán. Entonces, agarró y dijo, me dio una botella, así como la que tú tienes, una botella de tomar, de agua. Me dijo, ya, a la cuenta de 3, vamos a hacer un juego. Tú tiras la botella y la tienes que agarrar. ¿Sí?
Sí, tú tiras la botella, tienes que agarrar. ¿Listo? Listo. Y empieza. Uno. Y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dos. Tres. Tira la botella. ¡Fum! Y motor al mínimo. Todo el pico hacia abajo. Así, como apuntando el piso. En caída libre, ¿no? Ajá. Y empiezas. Y la botella flotando por la gravedad. Y yo, agárrala. Me decía, agárrala que nos matamos. Agárrala que nos matamos. Y yo, tratando de agarrar la botella. Uno, dos, ¡pum! Ya la tengo. Motor full y salíamos de nuevo. Y dice, sí. Y luego me dijo, ¿quieres hacerlo tú? Y yo, sí, quiero hacerlo yo. Me dio a mí, yo le pasé la botella y yo hice lo mismo. Ya, vamos para arriba. Loco, que le da a un perro en la 7ª hora de vuelo a hacer eso, man. Claro. Igual lo hice. No. Él agarró la botella. Todos contentos y de pronto empieza a oler a gasolina. Oye, huele a gasolina, ¿no? Sí, sí huele a gasolina. Uy, no habremos destapado la tapa de gasolina. Yo lo miro así palteado. ¿Cómo que eso es posible? Y me mira asustado. Es posible. Pasemos por la torre de control y empezamos a pasar por la torre de control a preguntar si la tapa de gasolina se había salido. Traumados, los dos. Claro. ¿Tú te imaginas qué es lo que era tu comandante asustado? Yo estaba ahí diciendo, me voy a morir, me voy a morir. No, bueno, pasamos por la torre de control y gracias a Dios no pasó nada, estaba todo bien y aterrizamos. Y desde esa hora hasta la última nos dedicamos a jugar con el avión. Solo jugábamos. Pasábamos por cerros en donde habían ovejas y pasábamos así, rasante, para que las ovejas salgan corriendo. Jugábamos con el avión. Una experiencia extraordinaria. De hecho, tenía el video de la botella, ¿no? Porque lo grabamos en mi computadora, pero por alguna razón... Se eliminó. No se eliminó, sino que formatearon la computadora cuando yo estaba en la escuela, Claro. ¿no? La tenía guardada en mi casa. Pero eso del avión sí es, o sea, eso es cierto, con el de la gravedad cero. A mí me la quisieron hacer, porque obviamente, pues, tengo amigos que tienen sus jets y hacen esas pendejas. Cuando ya maniobran muy bien los aviones, esa weá es como una montaña rusa. Weá. Es una montaña rusa, Pero perra. con riesgo más grande. Claro. No. Yo por eso a Universal voy solamente a subirme a algunos juegos nomás. Claro. Pero, brother, qué loco lo que viviste. Hermoso. Lo recuerdo como una experiencia extraordinaria y de muchos aprendizajes. ¿Y en qué momento decidiste dejar el pilotaje? Mira, fue una historia súper loca porque, de hecho, cuando yo salgo yo salgo de la Fuerza Aérea con una frase y con todo el cariño del mundo que le tengo a los militares de la Fuerza Oye, Aérea. yo justo recién volé en la Fuerza Aérea. Ah, hermoso. ¿En EDASI? En un avión gigantote. Ah, ok. Donde entran varias personas. Uh-huh. Y nos volaron a Trujillo y nos invitaron algunos creadores. En el Antonov, en el Hércules. En el Hércules. Claro. ¿Y fuiste sentado al costado como paracaidista o con sillas? No, con las sillas, así, ya. mirando al frente de nos todos. Y claro. volé con todos los cadetes, con toda la gente. ¡Qué chévere! Me invitaron y yo dije, puta, qué loco. Y suena como mierda. Un bus, es un bus. Sí. Sí. Parece un Volkswagen gigante. Sí. Escúchame, para esto, el avión del que te he estado contando que volé, Ajá. se abría con el manojo de Volkswagen, así. Y se podía bajar la luna. Es un avión de 70 años de antigüedad. No jodas. Sí, te juro. O sea, imagínate, ¿no? Todo lo que pudo haber salido mal ahí. Bueno, ¿qué momento decides irte De la Fuerza Aérea. si llegaste a disfrutarlo? No, amo hasta el día de hoy la Fuerza Aérea. Y le tengo mucho cariño a la Fuerza Aérea y a todos los militares de la Fuerza Aérea. Y a todos los pilotos de la Fuerza Aérea tengo mucho orgullo. Y arriba, siempre arriba, ¿no? Y yo feliz siempre voy a estar al servicio de la Fuerza Aérea toda mi vida. El tema es que cuando mi papá sale de la Fuerza Aérea en el año 2005, en el año 2004, él sale de la Fuerza Aérea. En el año 2005 se pierde una cantidad de dinero y trataron de echarle la culpa a la gestión del 2004, que no era para nada real, pues porque el 2004 duplicó el dinero que había en caja y lo pasó al 2005 con duplicado. Y en el 2005 pasó a cero, de un momento a otro. Súper raro. Y tú sabes, dentro de lo que quisieron hacer fue echarle la culpa a la gestión del 2004, ¿no? Ya empezaron a moverse de forma sucia. Y
empezó un juicio entre mi papá y la institución y hubo problemas políticos, igual, y con un expresidente de Perú también hubo un enfrentamiento fuerte, público. Eh, y igual yo entré a la fuerza en el 2008, ¿ok? Pero mi papá fallece en el 2009, ¿ok? Y empiezan a suceder cosas como en represalia frente a mí, fuertes, intensas, ¿ya? Como vengativas. Vengativas, duras, muy, muy duras. ¿Qué sentiste cuando tu padre murió? Mm, la forma en cómo él murió fue la forma en cómo muere una persona, digamos, que ha hecho bien las cosas, ¿ya? O sea, para mí, mi papá de la nada, o sea, se enfermó y 6 meses después le dieron 6 meses de vida y a los 6 meses, el día en que falleció, de la nada, porque es como que nadie, o sea, nunca sabes, ¿no? De la nada apareció toda la familia, habían 30 personas en su cuarto. Vino su ahijada, toda la familia, todos estuvimos presentes. Pude hablar con él, lo miré al frente, lo saludé como militar y se fue, al frente mío, respirando tranquilo, alrededor de toda su familia. Se pudo despedir, me pudo decir te amo. Fue muy bonito. Yo recuerdo su partida con mucho cariño, ¿no? Fue la partida de un hombre justo, una persona que se enfrentó a un monstruo muy corrupto, que hasta el día de hoy eh, mantiene al Perú, lamentablemente, no pudiendo hacer lo que podría hacer si no existiese esa corrupción. Pero a raíz de esto, ¿Y esa persona sigue al mando? no, es que no es esa persona, es, Un combo de personas. es claro, esto es algo grande, ¿no? Del cual, digamos, no sé dónde estarán ni qué estarán haciendo, porque esto fue 10 años, 15 años atrás, ¿no? Claro. Más o menos. Pero es la corrupción que siempre existe, la política, ¿no? Dentro de este, creo que en todas las áreas existen, De en todas hecho, las industrias, de hecho, investigaron a mi papá hasta el final, y no le encontraron nada. ¿no? Él tenía incluso todas las facturas de las que él había gastado desde que era cadete hasta comandante general en unos libros. Tenía toda la información de la utilización del dinero de la Fuerza Aérea y hacia dónde había ido. Y era el único en la historia de la Fuerza Aérea que había devuelto los viáticos, porque decía que no le pertenecían, que era plata de la Fuerza Aérea. Puta, o sea, era, O sea, no, ese era un elegantón, tío. exacto. Un tipo elegante. Súper elegante y no le pudieron encontrar nada. Y de hecho, cuando yo era cadete, se me acercó una persona de inteligencia y me dijo, quiero decirte que recibí la misión de encontrarle algo a tu papá. ¿Y sabes lo que encontré? Que tu papá es el general más honesto e íntegro que existe en la historia de la Fuerza Aérea. Quiero que lo sepas, no digas mi nombre. Y se acabó. Ya no sé ni siquiera, no me acuerdo ni el nombre de esta persona, pero era en ese momento el que estaba a cargo del grupo de inteligencia. Tipo el FBI Exacto. en el área. Exacto. Entonces, pasaron cosas, empezaron a suceder cosas bien complejas ahí adentro. ¿Qué cosas? De todo. De todo un poco, ¿no? ¿Te empezaron a pegar? ¿Te empezaron a Pasó de extorsionar? todo. Pasó de todo. De todo lo que te puedes imaginar, todo. Hay cosas que no son buenas recordar porque al monstruo hay que mantenerlo dormido a veces, ¿no? Pero pasó de todo. Es decir, me enteré de cosas. En algún momento una persona me empezó a hacer cumplir castigo físico para contarme algo. Entonces me decía, yo te tengo que sacar el ancho para que la gente vea que te odio, pero es la única forma en la que te tengo que contar lo que está sucediendo. Y me empezaban a contar cosas. Fue una experiencia muy dura para alguien que tenía 20 años. Claro. Y yo digo, mira, con todo respeto, perdón, sin el respeto que se merecen, hay que ser realmente cobardes para meterse con un niño de 20 años. Para un grupo de manganzones que por dinero y por represalia y por envidia y por no poder ser lo que mi papá fue, porque no les alcanza, se meten con su hijo después de que el señor ya falleció. O sea, que se cobardes. Pero esa cobardía de ellos fue el coraje que nació en mí, porque yo tuve que enfrentar eso desde muy joven. Y eso me generó, digamos, la fuerza de empezar a reinventarme, a reinventarme, a reinventarme, a reinventarme. Y yo salgo de la Fuerza Aérea con una frase. Cuando el comando pierde el honor, la dignidad y la vergüenza, el subordinado pierde la mística, la lealtad y la obediencia.
Y esa fue la razón por la cual me retiré. No por la Fuerza Aérea. Por la Fuerza Aérea es una institución sagrada, gloriosa y hermosa. Sino por la gente que en ese momento estaba ahí, que es diferente. Un tío mío, que también ha sido comandante general del ejército, me dijo en algún momento, hijo, recuerda que las personas no son las instituciones. La gente se muere, la institución no. Y es así. Y de verdad que a raíz de todo eso, que fue la construcción de mi resiliencia, de mi coraje, de mi foco, me fui liberando gracias a la PNL, al coaching, a todo eso. Y hoy en día no guardo ningún tipo de rencor. Todo lo contrario. Hoy en día entiendo que las personas que se comportan de esa manera son personas que no tienen otra forma de llenar su vida. Y sí hay otra forma. Una pregunta, Sí. Orlando. Si tuvieras la posibilidad de controlar la Fuerza Aérea del Perú en esos años, con la información que tienes, ¿qué harías? Lo primero es que diferenciaría el esfuerzo físico con la identidad. Es decir, algo que me gustaría construir dentro de esa institución es que aprendan de programación neurolingüística al máximo. Todos, que todos sepan, que se entrenen. Que sepan que existe esta información. Que y la sepan que apliquen. existe esta información, que es muy poderosa, ¿no? Y que tengan el apoyo emocional también, porque muchas veces la gente llena su vida de cosas materiales por ausencia, por no saber cómo llenar otras cosas, ¿no? Entonces, es importante que nuestra gente más heroica del Perú, que es la que defiende todos los días este país y se entrena para eso, tenga un apoyo y un soporte emocional fuerte, no suave. Debería ser una inversión muy fuerte, igual que en los colegios que no enseñan inteligencia emocional. No entiendo eso. Si es la habilidad número uno para que las personas tengan éxito, ¿por qué no la enseñan ni la entrenan? ¿No? El otro día estuve hablando que estamos en, o sea, dicen la Matrix, ¿no? Todo dice, es la Matrix. Y realmente vivimos en un mundo tridimensional, Uh-huh. donde personas en una dimensión tienen los conocimientos, en otras no, y en otras sí. Y por eso se ve la polarización en distintas áreas, en distintas personas, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿por qué a Renzo le va bien? Puta, ese huevón tuvo suerte, concha de su madre. Y la envidia y todo eso. Oye, ¿por qué a Orlando de Negri le fue bien? ¿Por qué Orlando de Negri ahorita está con Tony? Va a hablar con Tony ahorita en Bogotá, por ejemplo, que es uno de los eventos más esperados de superación personal de América Latina. ¿Por qué él? ¿Por qué lo eligieron a él? ¿Qué hizo? Esto es lo que estás hablando sobre la inteligencia emocional, es simplemente el tema de, brother, si no aprendes a manejar tus emociones, por eso te drogas, por eso estás viviendo alcohol, por eso le engañas a tu mujer, por eso por eso tienes esa vida. Claro, por eso robas, por eso el dinero lo es todo, ¿no? Y ese es el tema. Y ojo, que muchas personas asocian el estar bien con el dinero. Yo conozco gente que, por ejemplo, tengo amigos que viven en el Valle Sagrado, de Cusco, comen súper sano, de forma orgánica, se despiertan con un sol ¿Crees en el espectacular. ayahuasca? En el huachuma, en el ayahuasca, en el rapé, en el cambó, en todas esas cosas, sí, por supuesto. Es como, si tú me preguntas a mí, ¿qué prefiero? ¿Un sintético o un orgánico? Te voy a decir un orgánico. No, pero tú hiciste las terapias de ayahuasca, has hecho. Ayahuasca no. Ayahuasca no he tenido la oportunidad de hacer. ¿Qué es lo que has hecho? He podido hacer huachuma, ¿Qué es Huachuma? San Pedro. Ah, San Pedro, va. Sí, fue una experiencia muy bonita. Tuve también la oportunidad de probar los honguitos, ¿no? Y de hecho, hoy en día es considerado Medicina. el antidepresivo número 1 en el mundo. Es poderosísimo, ¿no? Y por eso se utilizan en microdosis, ¿no? Pero para hacer todo esto hay que ser muy responsable. Es decir, que la gente esté escuchando que yo lo he hecho no significa que lo recomiendo a libre uso. Total. Esto tiene que ser tratado como una medicina, ¿no? Y para que las personas entiendan un poco qué es lo que yo opino de esto,
¿ok? Así como los cristianos católicos tienen la hostia, que es, digamos, liberación espiritual y conexión con Dios, Ujú. los andinos tienen el huachuma y el ayahuasca. Es decir, es una terapia ancestral conectada con la espiritualidad que ellos tienen. Entonces no debe de ser utilizada de forma equivocada. O, mira, de repente hay gente que no es católica, pero eso significaría que tienes que agarrar la hostia y convertirla como marjan blanco en el desayuno. Es una falta de respeto, No, pues. totalmente. Exacto, entonces el ayahuasca y el guachuma y todas estas cosas no son para tomártelas, para divertirte y como que, pasemos un día loco, porque no funciona así. Claro. Se puede Es convertir en una droga. exacto, ¿no? Entonces, he visto, por ejemplo, en el mundo farmacéutico cómo golpean mucho y cómo le llaman drogas a la ayahuasca, a guachuma y etcétera, ¿no? Y por el otro lado, te recetan cosas que son adictivas, que tienen efectos secundarios como el suicidio, la depresión y otras cosas. Total. Entonces, es un tema muy sensible al que hay que dedicarle tiempo. Entonces, la razón por las cuales yo he hecho en algún momento guachuma o cambó, ¿no? ¿Cambó qué es? Cambó es, te hacen 5 quemadas, 5 o 6 quemadas con Ajá. cobre y te ponen la grasita de un sapo y empiezas a purgarte por arriba y por abajo. Ah, esa no la había Es escuchado. súper intensa y fácil es la más intensa, ¿no? Porque te siente, o sea, el cuerpo te reacciona fuerte, ¿ok? O sea, casi todas son similares que te limpian, ¿no? El tema del estómago, te limpian, Te limpian, te purgan, te purgan, exacto, esa es la exacto. palabra. Muy poderosas. Sin embargo, si las haces con la persona incorrecta, por la razón incorrecta, ¿ok? Pueden generarte también una distorsión en tu mente. Entonces, por eso hay personas que tú dices, yo hice ayahuasca, me fue mal, ¿no? Ya, pero te entrenaste mentalmente para eso, Te preparaste, te preparaste, fuiste con comiste un sano y profesional, todo comiste eso, sano. claro, porque es una preparación. Yo nunca he hecho ningún tipo de rit- Plantas. nada, nada, cero. Yo no he consumido nunca. Porque yo, antes de que tú me conozcas en los restaurantes, yo tuve una adicción muy alta a las drogas. Es más, tú cuando me conociste, yo ya estaba Saliendo, saliendo. claro. O sea, claro, yo estaba, no, claro, ya estaba saliendo. Iba un año fuera. Felicitaciones. Eso Claro, requiere de coraje, hermano. claro, iba un año fuera de las drogas. Y soy miembro activo de Narcóticos Anónimos. Man, ya. Entonces, Oye, felicitaciones, ya voy hermano. como 9 años fuera de las drogas. Entonces, pero fue un proceso, ¿no? Pero, brother, una vez que yo dejé las drogas, Dejaste brother, todo. bro, yo me fui, mi crecimiento ha sido como, brother, ¿de dónde nace tanta energía? ¿De dónde nace? Yo no, a veces no puedo dormir. Y es por ejemplo, yo siempre cuando iniciamos en esos grupos de autoayuda, soy rencio y soy adicto. ¿Entiendes? Y toda la vida, y un adicto tiene una fuerza interna inexplicable hacia algo, hacia las drogas, hacia el celular. Entonces, simplemente mi adicción la enfoqué en otra cosa. Claro. En algún momento fue en el dinero, en algún momento fue a la fama, en algún momento fue, ahorita es a mi familia, ¿no? Ahorita es Qué lindo. a mi pareja, a eso. Entonces, pero son detalles, ¿no? Que de pronto, por eso es que tengo miedo y mucha gente que entrevisto me dice, brother, o sea, intenta la ayahuasca, intenta esto es algo espiritual. Sí, pero yo te diría que ni lo intentes. ¿Sabes por qué? Porque te llama, hermano. O sea, esto es algo que es como... Claro, es algo que te llama, la mamá ayahuasca, algo así me dijeron que es la... Sí, o sea, es como una pareja. O sea, tú no planificas en dónde vas a conocer a tu mujer. Total, Simplemente sucede. O sea, a veces en el lugar donde menos te lo esperas. te lo esperas. Yo, por ejemplo, en el tema de los hongos, sí, era como, oye, me gustaría hacer, en algún momento hacer, ¿no? Y fui a un entrenamiento X, y en el entrenamiento había un día de hongos, y no sabía. Me enteré el día en que era. Dijeron, ahora vamos a tomar algo. Y les vamos a explicar lo que es. Y yo, ¿qué es? ¿En serio? Bueno, ya estoy acá. Let's fucking do it. Y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Entonces, pero yo también vengo con la mente un poco más abierta. Entonces, es algo que yo no te recomiendo hacer. Es algo que
que simplemente aparece en tu vida, y si aparece y en ese momento sientes ¿Estás que preparado? Lo haces. es, y si, Si no, no. claro, si sientes que es, si no, no, Total. nada más. Ahora, Orlando, ¿qué tales temas que hemos sacado, brother, aquí en el podcast, Sí, Eh, ni de PNL hemos hablado. sí. O sea, te quería preguntar esto sobre el tema de ¿en qué momento empiezas a sentir en tu cuerpo, en tu vida, donde dices, para esto nací? Mm. Tú sabes que con respecto a ayudar a las personas y ponerme en servicio, desde muy pequeño, y es muy, muy pequeño. De hecho, mi mamá me enseñó algo, y era que cuando sientas un dolor muy grande, este, gestiónalo, procésalo, y dáselo a la Virgencita, y acá viene nuevamente la Virgencita, dáselo a la Virgencita como una ofrenda, para ayudar a otras personas, para que utilice tu dolor para ayudar a otras personas. Y yo tenía ese mantra. Y ayudaba a mis hermanas, siempre me sentaba a escuchar a mis hermanas, hablarlas, las reencuadraba, les daba opciones. Y era como algo que siempre hacía desde los Desde niño. 7, 8 años. Era algo que nació ¿Y en qué conmigo. momento conectas ese niño de adulto y ya te ves en el escenario y dices, mierda, para esto fui diseñado? Claro. Eso pasó cuando llegó un momento en mi vida en donde en donde aguanté tanto todo lo que te he contado, la Fuerza Aérea, Sí. todo esto que sucedió, aguanté tanto que me pasó una pérdida más dura, también familiar, en donde yo dije, ¿sabes qué? Ya. Mira, he aguantado hasta ¿Y acá. quién falleció ahí? No fue, no Un fue abuelo, un falleció, tío, un fue primo. una traición muy dura, de una persona que yo estimaba mucho, ¿De un mejor amigo? ¿Una amiga? de una persona que yo había considerado un mentor y me dejó con más de 1 millón de soles de estafa, ¿no? En contra, en negativo. Y Ya estabas fuera de la Fuerza Aérea. ya estaba fuera de la Fuerza Y Aérea. te metiste a negocios. Me metí en negocios y tuve esa estafa de 1 millón de soles. ¿Y en qué te zafó? Me pusieron como, digamos, propietario de un proyecto, se levantó capital y se gastó el dinero. Y yo estaba firmante de todo. Y todo cayó sobre mí. ¿Y qué era? ¿Inmobiliario? Inmobiliario. Ok. Y yo era chibolo. Entonces, prácticamente era solamente el firmante. Y me tragué toda la deuda fuerte. ¿Y este cabrón se fue del país? ¿Qué mierda hizo? No, él camina por ahí. Él simplemente ahí está. Y yo ya lo perdoné, yo ya lo solté. Fue un gran aprendizaje para mí. Pero en ese momento dije, se acabó, brother. O sea, ya es too much, man. Ya todo lo que he aguantado y ahora, ¿qué hago con esto, brother? Claro, ya. ¿Qué hago con esto? Tocaste fondo. Toqué bro. re contra fondo. O sea, sí, ahí al fondo de la piscina hice un hueco y me fui más abajo, ¿no? Tenía todo mal, todo en negativo, sin fe, sin nada. Y dije, acá hay 2 cosas. 3 opciones. Huyo del país y desaparezco y nunca más veo a mi familia, que de ninguna manera es una opción. La otra es me quito la vida, que tampoco es una opción en ese momento. Y la otra es enfrento del monstruo y hago que las cosas sucedan. Y brother, enfrenté el monstruo, que empecé a cambiar mis creencias, empecé a entrenarme más. Ya había estudiado PNL, ya había estudiado un montón de cosas. ¿Qué es PNL? Programación neurolingüística, ¿no? Es la programación entre el sistema nervioso y tu comunicación, tu lenguaje verbal y no verbal, la forma en cómo expresas a la vida en base a las creencias que tú tienes conectadas a tu mente inconsciente. En pocas palabras. Entonces ya había estudiado eso, pero ya lo puse a prueba, ¿no? Lo puse a prueba y empecé a enfrentarlo. Y se convirtió en mi maestría, ¿no? Y eso despertó en mí, digamos, un propósito muy grande, porque me hizo entender de que hay gente haciéndole esto a las personas. Hay gente viviendo como yo viví en la Fuerza Aérea. Hay gente viviendo como yo viví cuando mi papá estuvo secuestrado. Hay gente viviendo lo que yo viví cuando me estafaron con 1 millón de soles. Hay gente viviendo lo que yo viví en todas las veces que tuve a una relación a la que le puse mucha fe y se terminó rompiendo. Total. Y yo he podido pasar por esto y desde muy pequeño le decía,
toma virgencita este sacrificio, este dolor, y utilízalo para cambiar el mundo. Bueno, ahora me toca a mí hacerlo. Y empecé. ¡Pum! Te volviste la virgencita. Claro, pero no tan virgencita. Sí, o sea, adopté el propósito tan hermoso que tiene esta moral de esta, digamos, religión que es muy bonita, que es la religión cristiana, ¿ok? No me etiqueto, pero en muchas cosas conecto. Como Daniel Aviv, ¿no? Que también es cristiano. Sí, yo es no... cristiano, pero dice, no voy a las iglesias, Claro. pero soy cristiano. Exacto. Así es en Daniel Aviv. Yo no sé, o sea, yo no sé cómo identificarme en ese sentido, porque yo me identifico como hijo de Dios. No le quiero poner otro nombre más que ese. Soy hijo de Dios. Sí voy a misa a veces, ¿no? Sí comulgo a veces, ¿ok? Porque considero que Dios está ahí. Y considero que Dios está ahí por algo muy sencillo. O sea, yo escucho mucha gente, por ejemplo, que está metida en la física cuántica, en energía, y dice, no, Dios no está ahí. No, es una religión. Pero hermano, ¿qué es lo que dice, qué es lo que hablamos de manifestación? Si yo manifiesto que hay algo presente, está presente. Total. Y si 1.2 millones de personas, 1.2 billones de personas están manifestando que ahí está Dios, ¿no va a estar? O sea, a veces entre las creencias filosóficas se atacan cuando se dan cuenta que se están atacando ellos mismos. Totalmente. ¿No? Yo creo totalmente en los rituales cristianos y católicos, totalmente creo. En el bautizo creo, en la confirmación creo, en el matrimonio creo. Total. ¿Okay? Ahora, hay cosas que no me conectan, hay cosas con las que no conecto, por supuesto que no. Hay cosas con las que no conecto. Eso está súper claro. Pero si tú ves en términos de manifestación y física cuántica o crecimiento personal y desde ese ojo empiezas a ver las religiones, te vas a dar cuenta que no solamente están hechas, como muchos dicen, para manipular masas, sino también para mostrarles el camino. Que eso en el tiempo haya caído en las manos del ser humano y que el ser humano haya hecho provecho de eso. Yo te hago una pregunta acá entre nosotros, hablando entre lobos, hermano. ¿Acaso la PNL no ha sido utilizada para manipular gente? Sí. ¿Acaso la física cuántica no ha sido utilizada para manipular gente? ¿La educación no ha sido utilizada para Estamos en un mundo dual. Exacto, hermano. Entonces hay quienes saben utilizar bien la religión y hay quienes la utilizan mal. Hay quienes utilizan bien la PNL y hay quienes la utilizan mal. Hay quienes utilizan muy bien la hipnosis y hay quienes la utilizan mal. Entonces, tú puedes agarrar veneno y utilizarlo para purificar plantas y ponerlo y limpiar comida para luego lavarlas y dárselas a la gente, o puedes utilizar veneno para ponerla en el agua de las personas. Total. Entonces, y acá hay una frase de Tony Robbins, que también es de Jim Rohn, que Jim Rohn se le enseña a Tony Robbins, ¿no? Que es, un enemigo puede endulzar tu café, como un amigo tuyo puede ponerle veneno a tu café. ¿Cuál te va a matar? O sea, hay gente mala que puede hacer cosas buenas, hay gente buena que puede hacer cosas malas. Total. Entonces, todo es dual. Por eso yo sí me identifico mucho con la religión católica. No me encierro en la etiqueta, porque hay cosas que, como te digo, me gusta amplificarlas un poco más. Y yo creo que en el fondo las religiones son como los países. Es decir, si yo digo que este es Perú y ese es Chile, lo que estoy diciendo es que yo soy diferente a ellos. Y los dos vivimos en el mismo planeta, hermano. ¿Cómo se ve Orlando de Negri aquí en 10 años? Haciendo lo mismo, más grande, más fuerte, más, de repente con una hijita, no lo sé, más, ¿no? Amplificando todo lo que estoy haciendo. Todo lo que yo hago más grande, de repente con mi certificadora de coaching más grande. O sea, todo lo que hago por 10 años más. Es 10X. 10X o 1000X, ¿no? Porque hay que avanzar más rápido. Orlando, te quiero hacer la última pregunta para cerrar el podcast. No, brother, yo aprendí un montón y creo que acá los chicos también la han pasado increíble. Orlando, si tuvieras la posibilidad de regresar a cuando tenías 20 años y solo tuvieras 30 segundos para hablar contigo mismo, ahorita en esos momentos, te teletransportas con todo el conocimiento que tienes y todo lo que has vivido, ¿qué te dirías a ti mismo? Tú puedes, continúa, confía en el proceso, nada más. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Orlando de Negri en Instagram
www.orlandodenegri.com o Orlando de Negri en TikTok. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, hermano. Si llegaste hasta el final de la entrevista, quiero contarte que recorro el mundo para entregarte la mejor información para que llegue a tus oídos, a tus ojos. Así que no quiero que te vayas sin suscribirte. Suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que estoy compartiendo para ti y para toda la familia que tienes. Así que nos vemos y suscríbete.